Reiterado entonces Nehemías 8, 9 y 10. En esa ocasión, dice el texto, su excelencia Nehemías y el sacerdote escriba Esdras, junto con los levitas, instruían al pueblo, subraye, instruían al pueblo, y le dijeron a este es un día santo para Yahvé, nuestro Dios, no se entristezcan, no lloren. Pues todo el pueblo estaba llorando mientras oían las palabras de la ley. Le dijeron además, vayan y coman buena carne y tomen bebida agradable, pero guarden una parte para el que nada tiene preparado y llévensela, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Usted se puede sentar. Aleluya. Bendiciones del Eterno para nuestras vidas. Señores, hemos estado diciendo, ¿verdad?, que nuestro tema general es el gran avivamiento. En este título del día de hoy, resultados del avivamiento, pues esto nos ubica en perspectiva a un conjunto de cosas. Déjenme que me coloque en el orden del contexto histórico y de lo que hemos venido tratando para poderle poner línea y conectarle a esta línea de pensamiento, valga señalar, que hemos querido venir estableciendo. En nuestra primera parte, primer capítulo, pues mencionamos en este gran avivamiento el producto y efecto, mencionando en 7 pasos que se dieron en el contexto para poder entonces traer el avivamiento. Lo primero que señalamos era la disensibilidad de Esdras para inquirir, estudiar la palabra del Señor. Pero note que hablamos de inquirir, de estudiar, de aplicar y de enseñar la palabra de Dios, como leíamos en Esdras capítulo 7 verso 15 en adelante. Pues íbamos mencionando de esto y señalamos estos 7 pasos que se dieron en esos capítulos para poder ubicar en orden perspectiva lo que el Señor pues estaba haciendo. Lo otro era la unidad del pueblo. Hablamos de la unidad, hablamos de la determinación también que había en el corazón de estos. Recordamos que era un trayecto desde Babilonia hasta Jerusalén, caminando a pie, una caravana de unas personas, cantidad de personas, 50,000 personas, eran más o menos las que iban con ellos caminando. Figure, durante días, saldaron unos 4 meses, 5 meses caminando para poder llegar. Por eso había que tener determinación, hacer esfuerzos, sacrificios, si se quiere, inversión de recursos en un momento determinado. Y cuando hablamos de la cuota sacrificio, pues mencionamos de que las temperaturas del desierto durante el día son altísimas. La gente puede morir quemado de una insolación, puede dañar sus ojos por la refracción solar del sol, valga señalar, la refracción del sol, la proyección del sol, en la arena, podían quemar sus ojos. Por eso me encanta que el salmista, tratando, ¿verdad?, de ubicar la providencia divina, dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, porque produce el mismo efecto para el caso de la refracción, se proyecta y daña los ojos. Pero durante la noche, esto tiene un tremendo caso adverso, porque la temperatura baja y cae bajo cero. En el desierto la temperatura son extremos. Pues estos tenían este gran planteamiento para poder llegar. Era el año, reitero, año alrededor 448, 450 promediado, cuando Esdras pues comienza con su grupo, segundo grupo, a llegar tras el decreto de Atarjerjes. Señalamos esto en el 7º año de Atarjerjes, pues él se desplazó con este grupo de personas con la encomienda de edificar la casa del Señor. Nehemías se edificaba el templo, el muro, no el templo, el muro. Eso lo vemos en Nehemías capítulo 12, podemos observar esas notas. Y a partir del capítulo 3 de Nehemías, la distribución de las tareas por familias se hizo para llegar hasta este punto. Pero esta es la encomienda de construir la casa del Señor. Y con todo y eso hubo algunas dificultades porque el pueblo no se integró a la construcción. Por eso vemos que cuando llega Zorobabel con el sumo sacerdote Josué, empiezan a hacer la construcción de la casa del Señor, y el Señor tiene consecuentemente que reprender al pueblo, que ellos construyeron su casa bien apersonadas y la casa del Señor estaba en ruinas. Pero usted lo encuentra en los profetas menores, como hemos ido compartiendo en algunos contextos de la historia que hemos ido observando. Pues esta lectura, como señalábamos, en el año 144 a.C., está dándose este acontecimiento del que estamos ubicando históricamente acá y ahora. Entonces, cuando estamos pensando en todo esto, dice acá que mientras tanto él leíamos en la anterioridad
que él se colocó en un púlpito de madera preparado para la ocasión. Note que he dicho, en todos los 32.173 versículos, la única vez que aparece la palabra púlpito es esta vez, Nehemías capítulo 8, verso 4. Única vez en toda la escritura. Pero la realidad del caso, que como hemos señalado y señalamos en principio, este púlpito construido de madera, se establece que era madera de acacia, única madera que no corroe, no asume polilla, no se daña. De hecho, el arca de Noé, que todavía está en el monte, usted lo puede encontrar allí, ahí está todavía. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Cerca de 6.000 años, y ahí está, porque fue construido con madera de acacia. La verdad es que lo que quiero apuntarles con todo esto, y habla de lo que es la incorruptibilidad de todo aquel que va a hacer ejercicio de la palabra de Dios. Esto señalamos, quiero volverlo a apuntar acá el día de hoy. Se entiende que el hombre de Dios, al que Dios llama, no puede ser una persona corrupta. Tómese un momento y dijéralo al paso, es el gran desafío que tenemos por delante. El hombre de Dios no puede corromperse. Hoy día es un poco cruento porque se usa la palabra de Dios para lo que sea. Hoy cualquiera usa la palabra de Dios caprichosamente. Y como decimos teológica y hermenéuticamente, se pueden hacer exégesis o una manipulación caprichosa del texto para que diga lo que a mí me da la gana. Perdonen lo peyorativo del término. Entonces, eso sucede en algunos contextos y escenarios. Por eso la palabra de Dios es una gran responsabilidad para aquel que va a hacer ejercicio de ella o aquel que Dios llama para poderla exponer. Por eso Pablo le dijo al joven pastor Timoteo en 2 Timoteo 3:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ya me detengo acá, lo he dicho, reitero, aprobado, griego doquimo, en español alguien que es echado al fuego para probar que el metal material con el que se hizo fue el correcto. O sea, la prueba va a llegar. Y obviamente la palabra de Dios es un filtro, al mismo tiempo es el sedazo, al mismo tiempo es la prueba calificadora para ver si nuestros llamados se corresponden con la providencia divina. Por ello, cuando nosotros miramos entonces el planteamiento de lo allí tratado, pues tiene mucho que ver con este caso. En nuestra segunda versión, pues estamos hablando y hablamos en el orden específico sobre el desafío. Ese fue nuestro segundo tema tratado. El desafío del avivamiento. Al pensar en el desafío, hablamos y apuntamos sobre la necesidad de nosotros interpretar que el mayor era el tener un corazón enseñable. Cuán difícil resulta en este tiempo enseñar, porque hoy día todo el mundo se la sabe. Hoy todo el mundo tiene tiene todo el bagaje completo. Algunos interpretan que tomar por internet algo ya le es más que suficiente. La gran pregunta es, y yo he tenido esta tesis por años, y es que entre la verdad y la mentira hay un hilo de tan fino que parece una hebra de cabello. Recordamos que el diablo no te va a decir nada que no tenga una media verdad. ¿Me entendí? Lo repito al paso. Él no dice nada que no sea una media verdad. Y una verdad media o media verdad o combinada una verdad sigue siendo una mentira. No aplicamos el principio de aquel filósofo materialista o padre del materialismo histórico como Federico Engel, que dijo que tanto se repite una mentira que se concibe cual si fuera una verdad. Eso es una mentira burda y absoluta. Sin embargo, hoy día vemos tantas enseñanzas que rozan tanto la mentira y son tan maquilladas, tan bonito que cualquiera la concibe y la entiende cual si fuera verdad. Depende también de qué boca salga. Por ello, todavía cuando leemos algo, me encanta que el texto sagrado Pablo aconsejando, Eclesiastés capítulo 5, dice, Primera Tesalonicenses 5, escudriñenlo todo, retengan todo, solo lo que sea bueno. Ahora, ¿cómo yo sé que es bueno? ¿Cómo yo interpreto que es bueno? ¿Cómo yo sé que no es una manipulación? ¿Cómo yo tengo la herramienta para conocer entre la verdad y la mentira? El mayor de los detalles, como dice el segundo, es que hoy día a la gente le resulta cuesta arriba dejarse enseñar. Porque como dije en anterioridad y en esta serie, en este capítulo del desafío del avivamiento, es que no existe una palabra que defina maestro ni en griego ni en hebreo. Y esto, como teólogos, lo sabemos. Primero, que si rabí, como se dice maestro en hebreo, traduce al español aquel que le da forma a la mente. La pregunta es, si no hay a quien moldearle la mente, ¿dónde está el maestro? O sea, solo existe maestro en relación de que exista alguien a quien se le pueda formar. Solo existe un maestro cuando hay alguien que está disponible para poderle dar la forma. Por eso, como se dice popularmente hablando, no hay general sin tropa. ¿Me entendió? No hay general sin tropa. Por consecuencia, no hay maestros sin discípulos o sin alumnos a quienes impartirle la enseñanza.
Entonces, este es fundamental para nosotros poder lograr. Hablamos del elemento vital, que era la unidad en nuestro, ese fue el segundo, el tercero fue el desafío. El segundo capítulo, el título, fue justamente el elemento vital llamado unidad. Aquí, en este contexto, miramos que los líderes que estaban con Esdras, a la derecha, a la izquierda, 5 personas, 5 líderes, dice que estos repetían lo que Esdras decía, como Esdras los decía, para que el pueblo pudiera entenderlo, y le ponían el sentido. O sea, no buscaban fórmulas independientes. Déjame ir a buscar a ver cualquier otra cosa por allí, a ver qué pasa. No me preocupe, que ya esto está casi solucionado. Entonces, la medida que nosotros podemos mirar y plantear, y observamos, el Señor espera que haya la unidad en el orden conversacional. Uno de los grandes retos que señalamos en ese elemento vital fue la Torre de Babel. Aquellas personas que luego de los 6 meses, luego del diluvio, 6 meses tardaron para salir del arca, el Señor les dio una nota: espárzanse, llenan la tierra. Pero como la idea es ir opuestos a lo que el Señor establece, dijeron: no, mejor quedémonos aquí, en las llanuras del Sinar, construyamos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, por si fuéramos esparcidos, y hagámonos un gran nombre. O sea, vamos a ir en contra de lo que Dios dice. Lo que nos coloca en perspectiva lo que el remanente fiel ha establecido y está dentro de nuestro. Si miramos en uno de los extremos de nuestro logo, nota que está 1 Corintios 1:10. Quiero pues, hermanos, que sean todos de un mismo sentir, de una misma mente, de un mismo parecer, que hablen todos una misma cosa. En la Torre de Babel hablaban todos una misma cosa. Y dice el texto sagrado que Jehová, el Padre, dijo: nada les va a hacer desistir de lo que se han propuesto hacer. O sea, cuando hay unidad y nosotros estamos claros y objetivizados hacia dónde vamos, aun cuando existan opuestos, aun cuando existan contrariedades, aun cuando existan situaciones contrarias, nosotros estamos claros hacia donde el Señor nos dirige. Y sobre todo, si Él ha establecido algo, Él no espera que hayan fórmulas opuestas o distintas a la que Él pues ha establecido. Él dijo: espárcense, en el caso de luego del diluvio, y llenen la tierra. Pero ellos decidieron ir opuesto a esto. Pero ello para nosotros era fundamental, y es fundamental establecer y movernos dentro de lo que es el elemento vital llamada unidad. Por ello, entonces, hoy en nuestra cuarta versión cerramos con ella, decimos el resultado del avivamiento o los resultados. Aquí miraremos, como diría Isaac Newton en su tercera ley de causa y efecto, que no hay efecto sin causa ni causa sin consecuencia. Pero aquí yo quiero, ¿verdad?, que nosotros miremos. Hemos hecho una lectura de esos 2 versos, de donde quiero hacer las abstracciones de lo que vamos a compartir. Primero definamos esto de resultado. Resultado es el producto y efecto de un hecho, de un trabajo, de una acción, de un proceso, de un esfuerzo o un estilo de vida. Pero también el resultado es el efecto y producto de una manera y de una actitud que manejamos. ¿Me escuchó? A veces, como dice alguien por ahí, el proverbio de ancianos que dice: quien que siembre vientos no ha de cosechar sus tempestades. O sea, el efecto de las tempestades, que fue la siembra, el resultado fue la tempestad, porque sembraron un hecho, una acción. Y hay gentes que de pronto quieren que todo el mundo les entienda, pero ellos no entienden a nadie. O sea, ¿cuál cree que va a ser el resultado del que no te entiende? Si tú no entiendes, si tú no honras, esto no puede reciprocarse, no puede volver para atrás, no se puede devolver en consecuencia. Si no hay de esto, no es el texto sagrado, el mismo Maestro Jesús dijo que dando, vamos, usted sabe el texto, que dando es como recibimos. O sea, usted no puede esperar algo que usted no haya dado. Porque en la vida todo es como recordado que le hablé en días pasados de un chico que frustrado con el papá andaban caminando, se tropieza y se cae, y que estaba en medio de un cañón, ¿verdad?, de una montaña con grietas, cuevas, todo lo demás. Dice: ¡qué estúpido! Y se escuchaba: estúpido, estúpido, estúpido. ¡Sal! ¡Malvado! Malvado, malvado. Esa última frase se repetía. A lo que gritando y molesto, dice el papá: cambia la expresión, a ver qué te responde. O sea, el asunto es que la vida también es un eco. La vida es un eco, señores. De hecho, si lo que debe contextualizar esto, Gálatas capítulo 5, Pablo dice allí que de modo Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare o siembre, esto también cosechará. Porque cuando estoy hablando de resultados, estamos hablando de esto. Hay gente que mantiene actitudes hostiles, pero hay gente que son siempre alegres, ¿sí o no?
siempre están contentas, siempre tienen actitudes buenas, le sacan todo como llama, el lado amable a las cosas, lo toman por el lado amable, como dice el chavo. Entonces, es la parte de lo que el Señor espera, que nosotros igual asumamos la misma medida, la misma actitud, la misma acción para poder tener niveles de resultados. Ahora, si no queremos tener temor de nuestra cosecha, cuidemos lo que sembramos. Por favor. Avivamiento, ya hablamos que en el hebreo ayat, en el griego es anaxao, que significa literalmente volver a la vida algo que estaba muerto, y que toda acción de avivamiento en una persona, en una comunidad, en una iglesia, en una nación será solo el efecto del Espíritu Santo. Y aquí es importante esto. Si nosotros estamos hablando del efecto o los efectos o resultados del avivamiento, tenemos que estar claros que aquí se estaba dando en esta lectura que hicimos es por el efecto de la palabra de Dios. Ahora, me encanta que, como he dicho en oportunidad, reitero aquí al día de hoy, el maestro decía en el libro de Juan capítulo 3 versos 63 que la palabra que les he hablado son espíritus y son vida. Pero Pablo, para ponerlo en perspectiva, dice en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Textualmente eso es que dice. Entonces note, la misma naturaleza que tiene la palabra de Dios, la tiene el Espíritu. Ahora, permítanme hacerle entonces un ejercicio mental para poderlo poner en perspectiva. Yo quiero preguntar, por favor, interprétenme, no es retórica esta pregunta. ¿Cuántos pueden ver lo que yo estoy diciendo? Es obvia, nadie puede ver lo que yo digo. Ahora, ¿pueden oír lo que yo digo? Sí, lo escuchan. Entonces, permito notificarles que antes de yo producir una palabra, lo primero es que tengo que pensarla, ¿cierto? Lo primero es que debo pensar lo que voy a decir, para que entonces mi cerebro produzca una orden para que mis pulmones se llenen del aire o del viento del espíritu, como usted lo quiera, porque es lo mismo, ¿verdad? Ruach en hebreo, neuma en griego, en español, viento o aire. Se llenen de verdad mis pulmones y hagan que mi diafragma, mi laringe, faringe, mi boca, mis dientes, mi lengua, mi cavidad bucal empiece entonces a producir las palabras. Las palabras no son más que el sonido del pensamiento. Aleluya. Las palabras no son más que el sonido del pensamiento. Por ello, ya le dije que cuando las cosas van para bueno, eso sucede. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Dios es maravilloso, siempre llega oportuno. De eso estamos claros. Vamos a servicio aquí. Santo, bueno, usted que lo mismo, no te preocupes, está un gozo. Yo predico como quiera. Cuando podemos estar claros de esta parte, si las palabras son el sonido del pensamiento, me encanta el texto sagrado, Isaías 55 está diciendo el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. O sea, dice el Señor, son más que vuestros caminos. Entonces, entendiendo la nota de esto, tenemos este caso de lo que son estos efectos dados. Pues miremos entonces en perspectiva el verso 8 y hago aquí reiteración del mismo. Dice, en esta ocasión su excelencia Nehemías y el sacerdote escriba Esdras junto a los levitas que instruían al pueblo, dije que subraye la expresión, que instruían al pueblo, dijeron, este es el día santo de Yahvé, nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, pues todo el pueblo estaba llorando mientras oían las palabras de la ley. Ahora, note que decía lo primero que ellos instruían, los líderes estaban haciendo esto. Ahora, la palabra instruir, me encanta esto, en el idioma latín de donde se produce la expresión es instruere, ojo, instruere, que significa enseñar o informar. Y ya decíamos que si tomo la palabra enseñanza, lo vimos la semana pasada en el desafío del avivamiento, que enseñar no es más, en el texto griego didascalia, que la impartición de conocimiento con el fin de producir cambios. En el latín, ensignare, en preposición de lugar, en español, en inglés, en latín, en griego es lo mismo, significa dentro de. Producir, abrir el corazón para adentro, signar, poner la marca, que es lo que significa signar. Entonces, cuando pensamos en este hecho, o este ejercicio, déjenme verlo en el latín, que es como si fuese una operación de corazón abierto, para entonces dentro poner una marca. Miren por qué a veces entra en desafío la enseñanza. Ahora, pero déjeme irme a la construcción de instruir en el latín. Primero dice que in, que es preposición del lugar que implica hacia adentro. Pero estructure, que significa
juntar o amontonar. La construcción de destruir, entonces, según el latín, es amontonarle adentro a alguien. No. Usted debería estar brincando y dando gloria a Dios por esto. Porque la verdad es que si nosotros solamente intelectualizamos la palabra de Dios, si nosotros solamente pensamos como intelectuales y no interpretamos que el Señor nos está metiendo cosas adentro, y tengo que estar claro con esto, al mismo tiempo se convierte en un desafío, al mismo tiempo se convierte en un riesgo. Porque ya me están amontonando la palabra adentro. Ahora, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me amontona adentro? Esto es un consejo de Pablo a los Colosenses 3:16. Las palabras de Cristo moren en abundancia, o sea, amontónenla dentro de ustedes. Ahora, ¿qué va a pasar con ella? Recordamos el texto sagrado, el mismo maestro hablando, Mateo 12:32. Está diciendo allí, por cada palabra de que el hombre recibe, de ella va a dar cuenta en el día del juicio. O sea, por la palabra que les juzga. Con los Romanos capítulo 2, verso 16, 14 en adelante está diciendo, porque cuando los gentiles hacen por naturaleza las cosas que son de la ley, aunque son leyes escritas en sus propias conciencias, aunque no tienen ley, son leyes escritas en sus propias conciencias. Dice en el día, verso 16, en el día en el que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ojo al texto. La palabra de Dios se ha expuesto. Entonces, cuando nosotros la escuchamos, tenemos un gran problema, porque no podemos alegar que somos ignorantes. Aquí no es como decía la publicidad comercial aquella, si lo hubiéramos sabido. Ya lo sabemos. What we're gonna do from today on, porque ya lo sabemos. Entonces, en la medida que nosotros podemos pensar la nota, el Señor espera que inmediatamente la información se reciba, se amontone dentro, nosotros empecemos a ponerla en obra. Apocalipsis 3:6 o 1:6, dice la verdad, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O pensemos en como lo diría el maestro, me gusta más allí, en Lucas capítulo 6, verso 45 en adelante. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Aquí compararé a esta generación, compararé a un hombre que escucha mis palabras, decide ponerla en obras, es como que edifica la casa sobre la roca, vendrán los conflictos como quiera, soplarán los ríos, golpearán los vientos con la casa, no caerá porque está fundada sobre la roca. Pero aquel que osa, decide tomar la palabra, escucharla y no ponerla en práctica, es cual si edificase su casa sobre la arena. Vendrá la misma crisis, el resultado será que la casa caerá y habrá una grande ruina, porque decidió no poner en práctica la palabra de Dios. O sea, te amontonamos palabra de Dios dentro tuyo, ¿para qué? ¿Usted está aquí? Se amontona la palabra dentro de Dios, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Debe ser ponerla por obra. No solamente para decir la conozco, no solamente para decir, bueno, yo tengo mucho tiempo sirviendo a Dios, mi amor, eso no importa nada. El tiempo que tenga sirviendo a Dios no tiene sentido. Perdone lo que estoy diciendo. Quizá el que lleva más años sirviendo a Dios aquí de todos soy yo, 35 años y corriendo. Lo que estoy queriendo apuntar es cuánto hemos aprendido a aplicar de lo que hemos recibido de la palabra de Dios por el curso de este tiempo. ¿Alguien me entendió? ¿Me escuchó? ¿Me lo puede digerir? Porque en la medida en la que nosotros podemos pensar en esta nota, el Señor espera que nosotros podamos ser prácticos, pragmáticos, podamos ser ejecutadores de su santa palabra. Santiago 1:16 en adelante. Que el que oye y se compara, se confronta con esta palabra de Dios y decide no ponerla en práctica, es semejante a aquel que va al espejo, mira su rostro y se va, se olvida pronto de cómo él era. Así sucede con todo aquel que solo es un oidor de la palabra de Dios y no un hacedor de la misma. ¿Se escucha? Yo quiero que someter entre ustedes, porque estamos hablando de esta parte en esta época. Hablaré en 4 capítulos este tema el día de hoy, cuatro subtemas, ¿verdad? O incisos, si pudiéramos mencionarlos, subtemas al título que estamos manejando al día de hoy. Pero apuntemos esto. Para 1871, Robert Brakes, un impresor inglés, viendo después de aquellos tremendos conflictos de las guerras napoleónicas, que había un abandono a las enseñanzas, decide congregar en la cocina de su casa a un grupo de niños. Estoy hablando de 1871. Reunió a un grupo de niños allí y empezó a enseñarles a leer y a escribir utilizando solo la Biblia como manual de texto. Ojo con lo que estoy señalando. Lo hizo un día como hoy, domingo 1871.
A partir de allí se empezó a crecer el grupo de niños, empezó muchos a sumarse y otros también, y algunos fueron inclusive, hablaron con sus padres. De hecho, Stephen Paxton fue alcanzado por el testimonio de su niña que iba a aprender a leer y a escribir con Robert Brakes, que utilizó la Biblia como el libro de texto para enseñarles. De allí nace lo que son las escuelas dominicales, lo que se hace en muchas congregaciones, la escuela dominical. Esto creció tanto que a solo 10 años más tarde habían 53,000 niños en Inglaterra recibiendo la enseñanza así con un cuerpo de maestros. Para 1900, la escuela dominical corre y cruza el Atlántico y llega hasta aquí, Norteamérica. Para 1915 fue tanto el crecimiento y tanto los alumnos que se organizó, se precisó de enseñar de forma sistemática. Y por ello se empezaron a imprimir lo que son los manuales de escuela dominical para 1915. Entonces, ¿qué le estoy hablando, santos hermanos? Es que en la medida en la que nosotros podemos pensar el gran avivamiento de 1871 por alguien que se atrevió, como dije Robert Brakes, se atrevió a tomar la palabra de Dios para instruir a los niños. A veces, y para el caso, es más fácil instruir a un niño. Por ello el texto sagrado aconseja a Salomón hablando, o Dios a través de Salomón en Proverbios, donde dice: instruye al niño en su carrera y aún cuando fuera viejo no se apartará de ello. Es mucho más fácil conducir a un niño al propósito de Dios que tomar adultos ya moldeados, cerrados y bloqueados para poder ser conducido al ideal. Pero es importante que nosotros podamos interpretar la necesidad de tener corazones enseñables. Los niños, recuerde usted y entienda usted que siempre están ávidos y dispuestos a ser enseñados. Por eso el texto sagrado, el maestro hablando, dice que el que no se hace como un niño no puede recibir el reino de Dios. Ok, no es que no vamos de pronto a ser un tanto inquisitivos, o sea, tratar de mirar, chequear que lo que nos esté diciendo sea lo correcto, eso no está mal, eso está bien. Pero qué problema que todo se pone en duda en un momento dado. Bien, quizás pensamos esto aplicó muy bien para 1483, cuando aquel físico, político, científico, whatever, todo lo que era allá René Descartes, cuando la Inquisición, las cruzadas querían imponerle, él decía: primero pienso y luego existo. Y lo que estamos hablando de la instrucción no es lo que los filósofos nos han enseñado. No es lo que William Shakespeare en 1605 con el libro, ¿verdad?, Alicia en el País de la Maravilla, o cualquier otro de ellos. No estoy hablando de un libro de esto. No estoy hablando ni siquiera en uno de los libros más antiguos como la Ilíada y la Odisea de los 850 años antes de Cristo por el historiador griego Homero. Yo estoy hablando de la palabra de Dios, que es mucho más que esto. De lo que va a ser transformación de la vida, la que tiene la capacidad de transformar naciones enteras completas, como el caso de esta nación que se funda sobre principios cristianos, porque los que llegaron aquí colonizadores venían de Inglaterra y eran cristianos, como mi país, República Dominicana. 1605, las devastaciones de Osorio, razón por la cual se dieron fue porque habían 300 Biblias protestantes que Francis Drake llevó a mi país, en la parte norte de República Dominicana, en 1605. Ha transformado. Lo que le dio razón a la independencia de mi país fue una Biblia que está consignada aquí abierta en nuestro escudo nacional. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Siempre digo que este es el efecto de una causa. El verso anterior, el 31, dice: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Aquí entonces la causa. El efecto sería: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. O sea, el texto, la palabra de Dios, la que tiene esta capacidad de transformación, la que dio razones a tantas avances de las cosas que hay. Aquí tenemos grandes científicos norteamericanos que también se fundamentaron porque ellos fueron amontonada la palabra de Dios en sus corazones. Benjamin Franklin, padre del pararrayo, este tipo, estudiaba la palabra de Dios. De hecho, frente a la casa nuestra casi está ahí la casa de Benjamin Franklin. O sea, aquí en Perth Amboy, aquí en Kearney. O sea, cuando estoy hablando de ello, es importante que ubiquemos esta parte. El mismo Isaac Newton, y esto, el padre de la bombilla. O sea, estamos hablando de cómo se puede hacer. Personas que amontonaron la palabra de Dios en su corazón, pero la llevaron al orden práctico. Lo que va a cambiar
el contexto de vida, ese es el resultado. Cuando alguien empieza a aplicar la palabra de Dios, meterla en su corazón, llevarla al campo práctico, como dice el salmista en el 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el 64 del mismo Salmo 119, él está diciendo, bueno fue el que yo fuera reprendido, porque ahora yo guardo tu palabra. O antes que fuera yo descarriado, que reprendido, quebrantado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. O sea, la verdad es que cuando nosotros podemos interpretar la nota, Dios espera que nosotros pues estén dando estas mismas motivaciones en lo tocante a concebir lo que son los efectos de lo que Él quiere obrar y quiere transformar en la vida de sus hijos. Gloria al Dios de la gloria. Otro detalle interesante de los efectos, ¿verdad?, o resultados del avivamiento, lo miramos en la unidad, obediencia, oración y perseverancia de los discípulos del Maestro. Dice el texto acá, que ellos al estar haciendo esto unidos, obedientes, en oración y perseverancia, Hechos capítulo 2 narra que hubo el derramamiento del Espíritu Santo, porque el Maestro les sentenció. Hechos capítulo 1, ¿verdad? Verso 11 en adelante le está diciendo allí, no se vayan de Jerusalén, en el verso 7, no se vayan de Jerusalén sin que antes han investido del Espíritu Santo, pero recibirán poder, dice el 8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Oh, me serán testigos, ¿qué dije ahora? Testigo, martirión en griego, alguien que está dispuesto a morir por sus convicciones. ¿Me escuchó? No es alguien que es simplemente un intelectual romántico de la palabra de Dios. Es alguien que está dispuesto a morir por sus convicciones. No es un pusilánime o alguien de doble ánimo, ¿me entiende mejor? Alguien que está convencido, disuadido, persuadido de que estas son verdades absolutas, no relativas. He creído lo que el Señor dijo. Como diría Policarpo, año 63 por mediado por allá, cuando está en el patíbulo amarrado en un palo sobre leñas y los verdugos diciéndole, niega a Cristo o mueres quemado, digo, él 85 años llevo sirviéndole y hasta aquí no ha hecho nada en mi mal. Por consecuencia no podré negar a aquel que tanto bien me ha hecho. Prefiero morir por su causa. Policarpo lo entendió, y por eso usted ve que cuando en Apocalipsis capítulo 12 el Señor dice, con mi siervo, ¿verdad?, Antipas, pues mi siervo allí murió, está hablando de Policarpo. Entonces, cuando podemos nosotros tomar nota del texto sagrado, el Señor va a testimoniar de ello. Pero note, había unidad de los discípulos en el aposento alto, en la casa de una hermana llamada María, mamá de Marcos. Allí estaban reunidos. Estaban allí en una actitud de obediencia, porque el problema radica para este tiempo, que yo creo donde está el reto de obedecer, porque hoy todo el mundo tiene razón, derecho, y lo exige, lo pelea, y lo expone, y lo impone. Obediencia. Ya hemos señalado y enseñado por recurrencia que la obediencia es escuchar con la cabeza baja para no tener distracción. Traduzco del hebreo Shema. Shema, oye, escucha, obedece, que es lo mismo. Entonces, en la medida que yo puedo tomar nota de lo que el texto sagrado pues nos escribe, nos apunta, el Señor espera que esto suceda así con nosotros. 3, la oración. Y el viernes, cuando hablamos de una iglesia de oración, que hablamos bastante de esto, la oración. Quiero someter una vez más ante ustedes, la oración no tiene poder. 3 personas. La oración no tiene poder. Poder tiene a quien le oramos. Porque hay un problema. Que de repente alguien puede y sube el pecho y dice, bueno, yo tengo este efecto, este resultado porque es que yo he orado. No es porque tú hayas orado. El asunto es a quién le has orado. ¿Me entendí? Lo repito. Es al Dios del cielo que se complace en traer respuesta a esa oración que nosotros hacemos, a esa petición que nosotros hacemos. Y recordamos que la oración, tomados desde el ejemplo del Maestro, Mateo capítulo 6, y ustedes cuando oren primero reconociendo sus pecados, reconociendo sus incapacidades, reconociendo sus rebeliones. Perdónanos nuestros pecados. Ese es el punto fundamental. Cuando nosotros podemos alinearnos nuestros corazones a lo que el Señor demanda con la actitud correcta, el Señor puede orar, puede responder nuestras peticiones.
Ahora hay que estar claro, el Señor responde siempre, Él nunca se queda sin respuesta, aunque haya un no de por medio. Aunque sea un aguántate un poquito más. Aunque sea un silencio. Y sobre todo cuando estamos en prueba, Él da cielos. Señor, ¿y dónde tú estás metido? Y Él diciendo, mi hijo, en el mismo sitio. Como la señora aquella cuando el 911 acá. ¿Dónde estaba el Señor cuando esto ocurría? La respuesta era obvia. En el mismo sitio donde estaba cuando mi hijo lo mataban por el pecado de la humanidad. De ahí no me moví. Mi hijo gritó, ¿por qué me has desamparado? Es que cuando el maestro está dando algunos exámenes, él lo único que hace es silencio para ver si usted aprendió bien la materia. No sea tan romántico, querido. Yo sé que está nevando afuera, pero tranquilo, aquí no está cayendo bien, te puede gritar. El Señor guarda silencio. El Señor solamente está esperando que las actitudes nuestras se validen, se correspondan. Guardando silencio en medio de esa prueba, pero está orando. Los discípulos oraban, pero dice el texto también que perseveraban. Y aquí tengo que estar claros. Eran 500 personas. 1 Corintios capítulo 15 dice que había más de 500 personas el día en el que el maestro fue alzado al cielo. Habían unos 5 millones aproximadamente el día de Pentecostés en torno al templo. 5 millones de personas. Y solo 500 personas fueron lo que pudieron quedar para el día, antes del día de Pentecostés. 10 días, ¿verdad?, de transcurrir el ascenso de Cristo al cielo al día de Pentecostés, que significa 50 días después. O sea, aquí nadie es 50 días después, aquí somos cristianos, ninguno es pentecostal aquí. Gracias al Señor. O sea, la nota es que en medio del ejercicio de todo esto, dice que se fueron, que no dice, pero sucintamente señala, se vean 500 porque habían como 320. ¿Qué pasó con los 180? Se marcharon, señores. No había perseverancia en muchos de ellos, pero los que quedaron sí perseveraron. En obediencia, en unidad, en oración y en consistencia, la perseverancia. Entonces el Espíritu Santo se manifestó en aquel lugar. Entonces aquí vemos un resultado de avivamiento. Si aplicamos entonces de lo que decía Pedro capítulo 2 del libro de Joel, cuando hace aquella extracción y extrapola al momento en el que están dándose, o aplica, aplica lo que está diciendo. Señores, esto fue lo que se habló, que habló Joel por allá, 2:28. Quien lo posee los días derramaré del Espíritu Santo, dice el Señor, sobre toda carne, vuestros jóvenes, vuestros ancianos, y empieza a hablar la nota. Entonces esto es fundamental, porque hace falta que nosotros entendamos que para poder tener una reedición de lo allí vivido, tenemos que hacer exactamente lo mismo hoy. ¿Alguien puede gritar amén? Hablamos de que en 1900 en Inglaterra, Gales, Inglaterra, Robert Evans, un niño de solo 13 años, entendía que el Señor tenía que hacer algo especial. Y él durante 13 años, con 13 años empezó todos los días, sin saltarse un solo servicio. Decía, yo sé que el Señor va a responder esta petición. Yo quiero que el Señor me llene, que el Señor me cubra, que su Espíritu Santo se manifieste. 13 años continuos, sin faltar a un solo servicio. Porque él esperaba una respuesta del Señor. Y yo no sé qué pasa, será que el material de la gente de antes con lo de ahora como que fue diferente. ¿O será más bien cuestión de actitud? Porque este muchacho durante 13 años se mantuvo, decía, Señor, si no hiciste ayer, lo haces hoy. Y no sucedía nada. Si no lo hiciste ayer, lo va a hacer hoy. Señor, si no lo hace, 13 años. Y justo cuando completaba los 13 años de hacer una sola petición al Señor, se manifestó este derramamiento, segundo derramamiento, esta manifestación, aquí se llama de manifestación del Espíritu Santo, porque se derramó en Pentecostés y ya no se derrama más, se manifiesta. Anota. Y todos allí empezaron un servicio. El servicio de esa congregación, que pautado estaba para 2 horas, duró 3 días continuos. El efecto de ese avivamiento. El efecto de ese avivamiento produjo que no hubiese corrupción gubernamental. El efecto de ese avivamiento, o resultado de ese avivamiento, produjo que en Inglaterra las cantinas, los bares cerraran, porque la gente le cayó temor, pavor de Dios por la oración de un muchacho de 13 años que insistía, que diciéndole, Señor, yo quiero que tú lo hagas conmigo. Yo estoy convencido de esto, que allí era un solo muchacho. Y pienso, y digo, y señalo, para el caso también de acá de Estados Unidos, Thomas Alva Edison, que para poder encandecer la bombilla hizo 10,000 pruebas.
Todo el mundo le decía, pero tú has fracasado en este intento. Él decía, no he fracasado. Yo he aprendido formas de no hacer una cosa. Él transformaba lo negativo de muchos, de las exposiciones de muchos, para poder decir, no, yo no he fracasado, yo he aprendido cómo no hacer una cosa. Quiero que entiendas algo, hermano. Para nosotros poder vivir en los resultados del avivamiento, tenemos que empezar a transformar cosas. Pero tú tienes mucho orando, hasta el diablo te sugiere y tú no has visto resultados. Diablo, no lo vi ayer, pero mañana yo lo voy a ver. Yo no lo vi hoy, pero lo voy a ver mañana. Yo no lo he visto todavía, pero mis ojos lo van a ver. El patriarca Job decía, yo sé que mi Redentor vive, alabanza. Yo sé que mi Redentor vive y aún después de muerto, aleluya, me levantará del polvo. Y dice, mis ojos lo verán, no lo verán los ojos de otros. El resultado de mi espera, el resultado de mi fe, será que yo vea a Dios obrar. Pero está en la Biblia. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Somos solo creyentes intelectuales de las Escrituras? ¿O estamos convencidos de lo que el Señor quiere hacer para esta hora, en este tiempo, y con personas que Él marcó para esta hora? Yo no sé si hay alguno aquí, además de mí. ¿Hay alguien que cree que Dios lo marcó para esta hora y está determinado a ver los resultados del avivamiento en su vida, en su familia, en sus proyectos? Yo lo espero. Claro que el Señor no vendrá de pronto por la puerta o por las ventanas. Él es multiforme, Él lo va a hacer como Él quiera. Ahora, el que tiene que estar ready soy yo. El que tiene que estar listo y diciendo, Señor, ¿para dónde que vamos hoy? Tipo, ¿verdad? El consejo de Jesús a Nicodemo, Juan capítulo 3, verso 5. El que es nacido del Espíritu no se sabe de dónde viene ni a dónde va, y solo se escucha el sonido. O sea, está dispuesto. Él no está diciendo, no, espérate, por ahí no es. Que esto no es así. No es que yo no lo concebí así. A mí no me lo enseñaron así, mi amor. Esto no es que te enseñaron. Es que tienes que estar disponible para Dios. Alguien puede gritar amén. Entonces, cuando yo puedo estar claro con esto, el Señor espera que las cosas funcionen en este sentido. Pues miramos, Hechos 4:31 dice que los discípulos, cuando le amenazaron luego de la sanidad de aquel muchacho en el pórtico de Salomón, en la puerta de la hermosa, hay que estar claro, pórtico de Salomón, puerta de la hermosa, no el templo de la hermosa como he oído diciendo algunos por allí. No había ningún templo de la hermosa, una puerta llamada la hermosa. En el pórtico de Salomón, en la puerta de la hermosa, había un paralítico, había un cojo allí más bien, que dice que cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración, la hora novena, 3 de la tarde, en el templo, iban a orar al templo a las 3 de la tarde. Hoy yo no sé qué pasa con muchos creyentes que creen que Dios es Dios de, que no hay que ir al templo. El mismo Jesús se congregaba, Lucas 4:17, y como de costumbre entró al templo. O sea, él tenía la costumbre de congregarse. Hay gente que hoy no tiene costumbre de eso, pero yo sé que eso no pasa con usted. Gracias al Señor por su vida. Entonces, el orden de detalle dice que cuando les intimidaban, que no hablaran más en el nombre del Señor, y Dios le dice aquella expresión: miren, juzguen ustedes, ¿es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres? Entonces le dijeron, pues no prediquen más, salgan, le dieron pan de azote y fue para afuera. Cuando llegaron a la casa, testificaron lo suscitado, y dice que se repusieron todos a orar y diciendo: Señor, nosotros no nos vamos a callar, vamos a decir lo que tú nos has ordenado que hagamos. Y dice que cuando estos dieron el testimonio y oraban con estas palabras, el verso 31 de Hechos 4 dice: y el lugar en que estaban congregados tembló, y hablaron la palabra de Dios con denuedo. O sea, no había temor. A pesar de las amenazas, ellos entendieron el verso 8, donde le dice: me serán testigos. O sea, no importa si toca morir, aquí vamos a testificar, porque el que dijo que íbamos a ser testigos suyos fue el maestro, y nos toca ser perseverantes en este contexto y sentido. ¿Puede usted gritar amén? Aquí entonces observa el otro efecto o resultado de esta lectura de las Escrituras. Dice que hubo un quebrantamiento. Al escuchar la palabra, dice que el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuál es nuestro cómo nos manifestamos nosotros al escuchar la palabra de Dios? Si leemos en Lucas 24:32,
Dice que los emausianos, cuando el maestro desaparece delante de ellos, luego de haber comido con ellos, luego de haberle expuesto las escrituras, hablándole por los profetas, inclusive los reprendió: o son ustedes tan duros de corazón que no han entendido lo que el Señor les habló cuando estaba aún con ustedes. Y cuando ya le parte el pan, ora por el pan y le da el pan, y yo digo: pero espérate, este es el maestro. Se le fue, se desapareció ahí delante de ellos. Dice el texto sagrado: con razón nos ardía el corazón cuando nos hablaba la palabra. Lucas 24:32. La gente, al escuchar el mensaje de Pedro, luego del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, verso 37, capítulo 2, dijeron ellos: varones hermanos, ¿qué haremos? Se sentían tan reprendidos escuchando a Pedro exponer, que preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿cómo estamos haciendo nosotros hoy? ¿Cómo nos tornamos al escuchar la palabra de Dios? Es muy normal escuchar gentes que dicen: es tirándome puya que están. Es por mí que lo están diciendo. Yo creo que fue que se la cogió conmigo. Esa mesa me lo dedicaron a mí. Déjenme hacerle solo una pregunta. ¿O no será que el Señor espera que haya un cambio de actitud de nosotros? Que Él dice esto, que pone esto en el corazón para decirlo. Aunque de repente usted lo escuche en la boca del pastor, que quizás nos conocemos todos acá, quizás, pero vienen personas extrañas, o sea, ajenas a nosotros, son parte de nuestro cuerpo integral, y dicen las mismas palabras. ¿Por qué la resistencia? No pasa, no sucede. Señores, la palabra de Dios nos va a confrontar. Ahora, lo que el Señor espera, que ante esta confrontación de su palabra haya en nosotros las mismas actitudes de aquellos. Imagine usted, si pienso en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que cada cual escuchaba hablar en su propio idioma las maravillas de Dios, pero ¿qué era lo que decían? Que los comprometían tanto que la gente dijeron: estos tipos tan borrachos, porque son un borracho. Dicen que los borrachos hablan la verdad, ¿sí o no? Lo que estaban diciendo les causaba problema. Lo que estaban hablando por el Espíritu Santo les daba problema, porque hablaban según el Espíritu le daba que hablasen. Hoy día yo no sé si es esto, que el Espíritu Santo pone palabras en nosotros, porque yo puedo tener un bosquejo allí. Me decía David en estos días: papi, ¿y cómo es que tú le haces? Que de repente yo veo que tú pones una nota allá y te hablas una hora predicando y una hora y tal. Digo: bueno, mijo, yo no sé, yo lo único que pongo es lo que Dios permite que uno ponga allí, pero después todo lo otro es lo que Dios pone por espontaneidad, traída por su Espíritu. Eso me dijo el domingo antepasado, ¿verdad, mi amor? Entonces, la verdad es que cuando miramos el Señor lo que espera es que en nosotros haya la actitud correcta, la sensibilidad a su palabra. Reitero Isaías 66:2. Todo lo que has visto o ves lo han hecho mis manos. Yo quiero un hombre, una mujer, un joven que tiembla ante mi palabra, no que se resista a mi palabra, no que sea incólume, o sea, que no se mueva, que no se doble, que es lo mismo, ante mi palabra. Alguien que se quebrante ante mi palabra, alguien que el Espíritu Santo y por mi palabra pues pueda llegar a donde yo los quiero llevar. No su palabra dice Isaías 58 que sus palabras son como la hierba, o sea, que cumplirá el efecto por el cual ellas son enviadas. La palabra de Dios no retorna vacías. A alguien va a afectar, a alguien va a tocar. Ahora, ¿cómo hacemos cuando somos tocados con la palabra de Dios? Me permito notificarles algo. El texto sagrado dice, en el salmista hablando en el Salmo 23, que bien nos lo sabemos, pero quiero ubicar: tu palabra, tu vara y tu callado me infunden aliento. Bien, hace un momento dije que las palabras son espíritu y son vida. Pero al mismo tiempo ha de entender que cuando Dios crea al hombre dice que sopló. Y dije que la palabra soplo, viento, es exactamente la misma expresión. Significa espíritu. Hebreo ruach, griego neuma, en español viento, aire. Y el ejercicio de respirar cumple dos fases: inspiración y expiración. ¿Ya? Entonces, cuando inspiramos por el Espíritu, nos convertimos en alma viviente. La palabra de Dios, Espíritu, nos hace ser almas vivientes. Por consecuencia, cuando vamos a tener el resultado positivo del avivamiento, es porque alguien está siendo lleno del Espíritu. Entonces, esta parte es poderosa por lo que Dios está queriendo que nosotros interpretemos. Número 3. De lo que sucede allí, verso 8 de Nehemías, capítulo 8, verso 9, está diciendo allí:
que el tercer efecto que produce es la generosidad. El pueblo, al tener esta parte, al ser tocado por el Espíritu, de estos mismos que estudiando nosotros en clases anteriores, le recargaban al pueblo, a sus propios hermanos, le cobraban, le prestaban dinero, le quitaban sus viñedos, le quitaban sus haciendas, sus herencias, heredades, y le cobraban a sus hijos, se los quitaban sus propios hermanos. Sin embargo, cuando aquí son confrontados con la palabra de Dios, le nace la generosidad, esa libertad para dar. Esa se le va la tacañería. Santo Dios, que este dominicanismo me saca así también. Yo no sé si hay otra vez, si la cultura de algunos de ustedes que los países representados entienden lo que es tacaño. Alguien duro, agarrado con lo suyo, que no lo comparte con nadie. Bueno, stingy diríamos aquí en inglés. O sea, la nota es que se mostró esto y trajo como resultado un verdadero ayuno. ¿Me escuchó que dije? Una generosidad que produjo un verdadero ayuno. Yo no sé si usted me está entendiendo esta nota, porque yo voy a leer en Isaías 58 qué significa el verdadero ayuno, verso 1 en adelante. Grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como de trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados, a la familia de Jacob. Según dicen, me andan buscando de día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuidan las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad con Dios, y se quejan porque ayunamos y tú no lo ves, nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. Aquí viene, porque los días de ayuno de ustedes dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas, golpean con maldad. ¿No es acaso, ay, aleluya, ¿dónde estoy? No es esta clase de ayuno que lograrán que yo escuche sus voces allá arriba, dice Jehová? ¿Por qué debe ser el ayuno que me gusta, o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más de doblar la cabeza como un junco, o de acostarse sobre sacos y ceniza, o sea, silicio? ¿Acaso se llama ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Es este: que rompan las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libre a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Que compartas tu pan con el hambriento, los pobres sin techos le des entrada en tu casa, vestir al que está desnudo, devolver la espalda, la espalda a tu hermano. Entonces, dice aquí como resultado de este avivamiento de ayuno generoso, entonces tu luz surgirá como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu recto obrar marchará delante de ti, y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces llamarás a Yahvé y te responderá. Cuando llames dirá: aquí estoy. Si en tu casa no hay más gentes explotadas, ay santísimo, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das tu pan al que desea mal para ti, si sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Yahvé te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará y te rejuvenecerán tus huesos, y serás como huerto regado, como el manantial de aguas inagotables. Volverás a edificar sobre las ruinas antiguas y reconstruirás los cimientos del pasado, y todos te llamarán el que repara sus muros, el que arregla sus casas en ruinas. Ojo con el texto, este es el ayuno, ese es el efecto positivo del avivamiento. Cuando hay un corazón verdaderamente humillado,
cuando al ser confrontados por la palabra de Dios quebrantamos el corazón. Podremos orar y Dios responderá. Dice aquí que Él no oye cuando la actitud es adversa, cuando el resultado es negativo, cuando el resultado no es congruente o de acuerdo a lo que su palabra, su voluntad perfecta espera. Por eso Él manda su palabra, nos confronta su palabra para que en nosotros se produzca este gran avivamiento con este efecto positivo, con este resultado de su gracia. Aleluya. Y en la medida en la que nosotros internalizamos el hecho, Él espera pues que así se produzca. El cuarto resultado de lo suscitado acá, de este avivamiento, fue un gozo como fortaleza de parte del Señor. Alabado sea Dios. Ellos lloraban y los líderes tuvieron que decirle al pueblo: no lloren, porque este es un día de júbilo, un día especial delante de la presencia de Dios. No lloren, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oh, alabado sea Dios. Espérame. El gozo, que es la característica de los herederos de la salvación. Pablo le dice a los tesalonicenses: estén siempre gozosos. Qué lindo. Estén siempre, no circunstancialmente gozosos. No si las cosas están yendo bien, estén siempre gozosos. No si de repente tienes una respuesta positiva a las cosas, estén gozosos. No, estén siempre gozosos. Y como diría los filipenses en el capítulo 4, verso 4, regocíjense en el Señor siempre. Perdónenme, déjenme transliterar esto al español, porque cuando él habla de regocijar, es revolver hacia el interior el gozo. Ahora, translitero la expresión regocijado. Es algo que llevas por dentro y que nada de lo que pasa por fuera lo altera. ¿Alguien puede entender esta nota? El regocijo es algo que llevas por dentro y sin importar lo que pase por fuera, se lo va a alterar. El diagnóstico del médico pudo haber sido negativo, pero mi gozo está dentro. La crisis pudo haber golpeado mi puerta, pero mi gozo está dentro. La crisis puede haber llegado, no importa el contexto, pero el gozo se lleva por dentro. Así es que los que herederos de la salvación, ¿habrá alguno acá? ¿No hay herederos de la salvación aquí hoy? Los herederos de la salvación, hermanos queridos, sin importar por lo que estén pasando, sin importar lo que estén viviendo, sin importar lo que vean sus ojos, sin importar lo que escuchen sus oídos, sin importar lo que el entorno le proyecte, alguien podrá decir: yo tengo un gozo de Dios por dentro, y mi gozo, el gozo del Señor en mi vida es mi fortaleza. Palabra de Dios. Cuando nosotros podemos interpretar este resultado del avivamiento, alguien va a estar gozoso independientemente de lo que suceda. El diablo intentará robarte el gozo, pero alguien podrá decirle: haz lo que quiera, pero recuerda que lo mío es por dentro. Lo mío es por dentro. Pregúntese a Job. Dice el texto sagrado que cuando le quitan todo, señores, 10 hijos en solo una hora perdió todo lo que tenía, sus riquezas en una hora. En esa misma hora perdió 10 hijos. En esa misma hora el hombre cae en la ruina total. Verso 18, capítulo 1 de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Si Jehová dio y Jehová me lo quitó, su nombre es bendito. Aquí no está en negocio quién es Dios para mi vida. Cuando entiendo el efecto del avivamiento, voy a estar disuadido, convencido de que nada podrá arrebatar lo que llevo por dentro. Satanás, entendiendo que de pronto el hombre podía claudicar, le dice: mira, permite darme un toquecito más, porque piel por piel dará el hombre por su alma. Está bien, tócale, dice el Señor, le dio el break. Tócale, porque como Dios sabía de qué individuo estamos hablando, tócalo, pero su alma, no te atrevas. Ese es un buen siervo. Satanás es un buen siervo de Dios. Es un buen siervo porque él solamente hace lo que Dios le manda. Y usted recuerda que el maestro le dijo: a tu Dios adorarás y a él solo servirás. O sea, es un siervo. Jesús no lo descalificó como si no sube el pecho diciendo que usted es un siervo de Dios, porque usted no hace lo que Dios quiere, absolutamente. Lo hace relativamente. Satanás hace absolutamente lo que Dios dice. Yo sé que esto suena duro al oído, pero no me importa, está en la Biblia. El que quiera pelear con ella, que pelee. Esto no lo dice Miguel Luperón. Yo solamente digo lo que dice la Biblia. Entonces que usted me dice: pastor, ¿ve cómo? ¿A qué? Le toca y le da una sarna, una lepra, se rasca con tiestos y todo lo demás. Y dice: con todo esto, Job mantuvo su integridad delante de Dios. Hermanos queridos,
quiero cerrar con esto, pero yo quiero exponer ante ustedes algunos considerandos. O algunas cuestionantes más bien, para no hacerlo en modo de considerando porque tendría que alargarme mucho. Déjenme hacerlo solo como simples cuestionantes. ¿Qué resultado estás teniendo en tu vida, familia, matrimonio o negocios? ¿Cuál es la reacción que tenemos nosotros al ser confrontados con la palabra de Dios? ¿Somos generosos con los hermanos o con los necesitados? ¿O simplemente nos mostramos indiferentes? No nos importa, total, no es mi caso, ni es mi causa. ¿Cuál es exactamente el resultado? Entendiendo que si el resultado es el producto y efecto de un hecho, de un trabajo, de una acción, de un proceso, de un esfuerzo, de un estilo de vida, de manejar o mantener una actitud, y sabemos, ¿verdad?, que actitud no es más que la posición del cuerpo frente a una situación dada, define el diccionario de la Real Academia Española. O sea, para ni siquiera irme a los idiomas griego o hebreo. O sea, la nota es que les quiero. ¿Cuál es la reacción que tenemos? Porque si avivar es la vida espiritual de un individuo, una comunidad, una iglesia, una nación, este debe ser el resultado. Entonces, vamos a trabajar para eso. Pero como dije en la apertura de esta serie, en 1985-86, el pastor boricua Torres Ortega decía que el avivamiento debe comenzar por los altares. Y recordamos que el altar de Dios no es esta plataforma, no es este púlpito. 1 Corintios 3:6, el altar de Dios son nuestros cuerpos donde mora su Espíritu Santo. El avivamiento debe comenzar por acá. Que comience por nosotros el avivamiento. Somos los responsables de provocarlo, de impedirlo o de mostrar el avivamiento. Es nuestra elección, es nuestra decisión. Te invito a ponerse de pie.